Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you under my skin. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Ya estamos de nueva cuenta en su programa Estado de los Estados, ¿verdad, Jorge González Durán? ¿Ya despertaste? Estoy despertando contigo, despierto, a fuerzas tengo que estar a las vivas, porque aquí con Lidia todo el mundo despierta. Sí. Oye, tienes lentes nuevos. ¿Eh? Y con un aro de oro y todo eso. ¿Por dónde le entrago al coco? Son los que me regalaste para mi cumpleaños, ¿no te acuerdas? Sí. No me acuerdo. Y Sí. creo que para tu cumpleaños tenía yo algo de dinerito, ahorita que no tengo, ¿no lo podré empeñar? Sí, claro. ¿Verdad sí. que sí? No, ni son tan buenos. ¿No? No. Ya ves. Ya Primero me di cuenta. Primero No, pues, te lo levanta y luego... Es que te veían bien, Carlos Cardina, ¿a poco no se le veían bien? Debe ser del tianguis de Melitón. De Melitón. Sí. Ahí lo supo. Seguro. Sí, ¿Tú cómo amaneciste, Hugo? Como siempre, bien. Aquí, muy, Estás desvelado. engordando, Hugo. ¿Sí? Sí, te ves Ya. cachetoncito. Ya estoy, es que ya empezó a caer. ¿Ya te pagaron? Las gorditas con manteca. Ya empezaron a caer las gorditas con manteca. Mauricio Conde, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Mauricio, para que sepa usted, pues es coordinador de reportajes especiales del periódico Novedades. Sí, Nos así da es. mucho gusto tenerte aquí. Gracias. Y bueno, con ese nombre, ¿verdad? ¿Cómo se llama el investigador de... Mario Conde. Mario Conde, ¿verdad? Sí. Estos libros de Padura. Y Mario Conde es el personaje central. central. Y quiso ser siempre, bueno, él quería ser periodista y terminó de investigador en la policía. Fíjate. Muy bueno, Bueno, sí. hay periodistas que terminan en el ataúd, Así que es de es. lo que vamos a muchos, hablar sí. hoy, Y ahorita está de moda eso. Así Sí, ya te cuídense. hacen Así que tu traje de cuídense, madera. porque el único que no es periodista en esta mesa soy Pues yo. sí, pero es el único que Cuídense. está en la mafia organizada de cuello blanco, Bueno, que siempre es Mira, peligrosa, ¿eh? de mafias a mafias, no hablemos. No, si hablemos, y de eso se trata de hablar. No me vas tú a negar que en un momento determinado, ya no estás en la función pública, hay que decirlo. Y no creo que haya sido, ni que merezcas estar dentro del ramo, pero sí existe esta delincuencia organizada de cuello blanco, en Claro. donde caben también los matones, los asesinos, Sí es porque la más impune, además. no me vas a decir tú que todos estos cuestionamientos en torno al asesinato de la corresponsal de La Jornada, ¿cómo se pronuncia? ¿Brecht? Brecht, ¿verdad? Bueno, pues pueden estar totalmente fuera de sospecha los funcionarios de Chihuahua, ¿eh? No lo están. Es que Como a no su lo vez pueden están estar los que han coludidos. muerto en Michoacán. Como no lo están en Veracruz. cualquier parte, porque mientras Veracruz. reine la impunidad y no resuelvan las autoridades cada acto, cada agresión, no nomás a los periodistas, a los ciudadanos, ¿no? Que ahorita cualquier crimen, cualquier asesinato, cualquier homicidio, nada más dicen, bueno, es que es de la delincuencia organizada, y pareciera que eso es una señal de que no se debe resolver, ¿no? Así es, porque en el caso, por ejemplo, de los médicos que por alguna circunstancia se han visto ligados a estos grupos de narcotraficantes, bueno, pues no se preocupan por ocultar que son ellos, los entambados de Cuando el Señor de Sí. los Cielos, ¿no? El joven de Chetumal, que fíjate que no se dio a conocer, pero la comunidad médica estaba muy preocupada porque este joven médico pues curó ahí a quienes resultaron heridos en un enfrentamiento, y posteriormente pues tuvieron ahí algún problema y fueron por él, lo levantaron. Dijeron, tú eres muy bueno en pues en el ejercicio de la medicina, y se lo llevan y lo regresan en pedacitos. Entonces, bueno, ya hay profesiones que son sin que... Bueno, los notarios también estaban en ese mismo riesgo, por lo mismo, por andar haciendo las transacciones, por formalizar el pago de las recompensas, de las extorsiones, cuando les quitan las propiedades
A la gente. a la gente, ¿no? Ellos lo legalizaban y muchos los hacían, los forzaban a hacerlo y si no, pues ahí está el asesinato en Puerto Morelos, ¿te acuerdas? De una abogada Ujú. o de un notario. Uno fue detenido. Fue muerto. Era y el fue notario acusado suplente. El notario suplente de la notaria de Puerto Morelos. Bueno, de una de las notarias. De la primera. De la primera. Así Para es. ser más específicos. Más específicos, pues sí. Sí, claro. Pues sí, porque está la notaría 64, ¿verdad? Sí, que es- Los abogados andan en Eso ese no es. fuego de repente también, ¿no? No les salen bien las cosas y se los quiebran, ¿no? El problema es, fíjate qué problema tenemos en nuestra sociedad. Estamos hablando de crímenes horrendos que ya no nos espantan. No. Sí, una cosa es que tengamos que tener esta cara. Mira Jorge González, míralo cómo está. Hablando de notaría, recientemente balearon una notaría aquí en el centro de la ciudad y no vi que se reflejara en los En ningún medios. medio, ¿eh? Sí, No. así es. Ah, caray, no sé. Pero fíjate, una no notaria sabía. me dijo, porque ya, o sea, de aquí de Cancún, Caray. Sí, es como los médicos que dicen, oye, ¿qué va a pasar? Nos están levantando ya también para llevarnos a curar mafiosos o de qué se Pues trata. sí, ¿No? ¿Qué te dicen a ti, Mauricio? Nosotros lo que nos llama la atención es de que en la ciudadanía están considerando la normalidad como lo normal. O sea, estos crímenes como normales. Y eso está pegando porque finalmente los que están en las mesas de redacciones también son ciudadanos, también conviven con la gente, son nuestra gente incluso. También permean ellos a la hora de decidir qué es noticia y qué no, como bien señala don Jorge. Pues hubo la balacera de la notaría, pero como ya ocurren balaceras en domicilios, balaceras aquí y allá, ya no fue noticia. Pero también entonces la gente en redacciones está reaccionando como está reaccionando el ciudadano en el sentido de que ya es normal. Y la anormalidad no es lo normal. Y del otro punto de vista, que también es desde la base, desde la consulta con la gente, es que ya no creen en nadie. La otra parte está en los prestanombres. Ustedes nos hablan de gremios, de abogados, periodistas, pero los prestanombres son gente bien, empresarios, son los que se ven, que interactúan en las cámaras empresariales, pero tienen su recurso mal habido, un origen oscuro, Entonces no son riquezas. Son gente colada. Son gente bien lista. Y eso también lo ve la ciudadanía no es tonta. Entonces, a la hora de nosotros trabajar en los medios, pues tenemos que ser muy cuidadosos también al revelar cosas, porque al revelar cosas revelamos quién nos dice esas cosas, y esas personas son las que están en peligro, nosotros no. Yo veo el caso de que sí es preocupante la muerte de los periodistas, porque es un ejemplo de que la sociedad se está denigrando, se está rompiendo el tejido social. Pero no olvidemos que si nos vamos crudamente a la cifra, pues no somos el representativo de una sociedad, el grupo que está falleciendo, somos 36. En lo que va del sexenio de Peña, 30 periodistas que han caído por distintas circunstancias, han muerto, y hay una impunidad del 99.75% de resolución de los casos. Pero ese es en ese pequeño sector. Hay un gran sector social que está siendo atacado y está siendo diezmado. Y eso es parte de que se está perdiendo la cohesión social, estamos perdiendo los valores desde las familias. Porque ahora ya el ejemplo es quién triunfa a cómo dé lugar. Y ese es el ejemplo para la nueva generación. El que evade las cosas, el que triunfa a pesar de que es señalado. Tenemos un diputado que estuvo 28 horas en la Cámara, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Guardado. evadiendo la ley, con otros que hacen leyes. Son mensajes muy raros para la gente. Fue son similar raros, al son caso malignos. de un Michoacano. diputado de Michoacán, Pero Que lo PRD. guardaron. Del PRD. Pero sí. desapareció. Del que entró por una cajuela, en una cajuela. A Encajuelado. la inversa. Sí. El hermano de Leonel Godoy, ¿no? sí, hermano medio Luego, hermano. Sí, luego hermano. desapareció, nadie supo ya más de él. No, y si nos vamos a antes, está Manuel Muñoz cuando lo de Raúl Salinas. Sí, que también Otro también que desapareció. desapareció en eso. Pues, Presentó una licencia, una solicitud de Por licencia por fax, y llegó a... Ay, y se le a Los aceptó, Ángeles. sí. Sí. Tienes razón en cuanto a que el número de asesinatos cometidos en general en el país pues es muy alto y entonces se ve mínimo el porcentaje de
Sí. de periodistas En cifra, no en impacto asesinados. social, ¿no? Pero, en cifra, sí, pero pues haciendo las cuentas es uno mensual. Una, dos, ¿cuántos son, han resultado víctimas o bien de asesinos a sueldo o por venganza o feminicidios o etcétera, etcétera? Aquí en el 99% de los casos es por el ejercicio de tu profesión, pero yo encuentro un denominador común que es altamente preocupante. Como familia te duele la pérdida de uno de los miembros, ¿verdad? El padre, la madre, el hermano, el tío, etcétera. Sea cual sea, periodista o ingeniero, un ser humano. ¿verdad? En manos de todas estas personas en crímenes que hay que aclarar. Pero resulta que a esa pena le tienes que agregar la vergüenza, porque como no investigan, lo primero que dicen es, no es que tenía malas relaciones, ¿verdad? Si no te quieren ligar así de lleno porque sepan que ni conoces la mota, no, tenía un círculo de amistades sospechosa, ¿no? Es la entradita. Sí. Luego, lo mismo te pueden hacer homosexual, que es un crimen pasional, que si eres mujer le ponías los cuernos al marido, en lo que encuentren. Entonces la gente está dolida ahí, velando y enterándose por las redes, por los medios de comunicación, por lo que tú quieras, de una serie de situaciones falsas en torno a su familiar. Y óyeme, esto de que llores al difunto y además tengas que enfrentar una serie de denostaciones, porque la policía, las autoridades son incapaces de investigar y detener a los culpables tras las rejas. Así es. Óyeme, eso ya está peor. Claro. Se van juntando. Y lo que mencionabas hace un momento, yo no sé si es la sociedad la que no se alarma. Yo creo que la sociedad sí está alarmada porque si hacemos un sondeo todo el mundo te habla de la inseguridad. Pero es cierto que tal vez en las mesas de redacción esto se ha ido superando, ha sido rebasando. La palabra guerra estaba prohibida hasta que dictaron la guerra por el narcotráfico. Pero una palabra que tú no podías utilizar porque no deberías, sin faltar a la verdad, pero despertar una alarma y guerra te México está produce en una guerra, alarma. pues no estaba en guerra con nadie. Sí. Luego, Pero se empezó a usar. No, pero por ejemplo, estaba lo de la cuestión del atún. Sí. Entonces había una guerra atunera, pero no podías tú hablar de guerra atunera. Había otros elementos. Sin Luego embargo, sí. empezó así, ¿no? Pues se descarriló un tren. ¿Y cuántos muertos? 4. No. Ahí póngalo en la última, No es un nota. pedacito ahí. Eso ya no es nota. No, 4. tenías que, Hay que ver unos 20. Se deshumaniza, ¿no? El así ejercicio. es, te vas deshumanizando. Entonces, hoy el hecho incluso de que alguien lo correten y no logren asesinarlo, pues tampoco es nota. Pues, ¿y qué le pasó? Nada. Bueno, entonces, ¿para qué? Sí, se mete. Es una Sin máxima embargo, de... cuando haces lo contrario, te dicen amarillista, ¿no? Decían, bueno, es que la exhibición, por ejemplo, de cadáveres, de todo esto, de decapitados, etcétera, cuando no había decapitados, pero era el signo de aquel semanario Alarma, ¿no? Y vendía 1,5 millones de ejemplares cada semana. Las vendía. Y bueno, Era de pajés. de Pajés y de los mismos de Impacto. Sí, sí. Y bueno, decías, ¿qué es esto? No escurre sangre. Yo no sé si la intención era que escurriera sangre. Lo que sí sé es que hoy esa es nuestra realidad. Ya no puedes tú hablar de un periódico amarillista. Es que O de un medio eso amarillista. comenzó con los Hearst en Estados Unidos a mediados de finales del siglo XIX, principios del XX, que animaron grandes guerras, la guerra con Cuba, con Puerto Rico, Filipinas, en fin, periódicos muy influyentes, y para que se vendieran comenzaron a llamarles amarillistas. Una de sus máximas era cuando bad news, good news. Si son malas noticias, son buenas noticias para el periódico. Lo No que dice news, Lilia, good ¿no? news. No, O no hay sea, noticias, son buenas noticias. Sí, las malas noticias son buenas noticias. Era el juego de lo malo y lo bueno, que es bueno, pero claro, para el periódico, ¿no? Sí. Lo que dice Lila, en la sala de redacción, ¿cuánto? Un herido. Hoy, por ejemplo, que balearon a alguien, que asaltaron a alguien en Banorte, ¿no? Primero llegan. Y que lo balearon.
Y después ya se desinfló la nota cuando mandan, no, que siempre no lo balearon, que solamente Solo lo le asaltaron, robaron. solo le robaron. Entonces ya no tiene interés. Y, tenía interés la sangre. Claro. Pero es este pensamiento medio torcido, fíjate. Te asaltan, ¿no? Te quitan la cartera, el celular, el reloj. Y dices, ay, gracias a Dios que no me pasó nada. Pues, ¿cómo no te pasó? Sí. No. Es O se cierto. metieron a mi casa y robaron. Sí, ¿y qué les pasó? No, a nosotros no nos hicieron nada, por fortuna. ¿eh? Sí, sí. La escala de valores se va. Sí, sí, o sea, se va. ya que te roben, bueno, pues con que no te Es lastimen. normal ya. Y, Sí, en sí, fin, sí. ¿no? Es, que pues sí, es como que te de hecho, violen, pero que te lo pidan, por favor. Es que nunca me habían robado, ¿no? No, pues que pues ya me tocaba, ¿no? Ya me tocaba. Sí, 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 Me sí. había salvado. Sí nos vamos acostumbrando a eso. Y también Pues no debemos acostumbrarnos. La apología al delito, por ejemplo, actualmente se debate en las mesas si publicamos o no las narcomantas. Porque decimos, bueno, hay quienes decimos que el mensaje solamente es entre ellos, no le importa a nadie más. Y hay quienes dicen que no, que le importa a la sociedad saber a quién están señalando, a quién acusan. Y sin embargo, pues es muy respetable la decisión de cada mesa editorial. Unos publican las mantas, otros no publican las mantas. Pero ahí nos lleva al debate de cuál es la responsabilidad social del medio, ¿no? Bueno, quién está? Sí, porque también al principio se dijo que era muy fácil para los miembros de estos grupos aparecer en primera plana sin que les costara, ¿no? Sí. Entonces había una publicidad gratuita por parte de los medios de comunicación. Es cierto. Pero, vamos, si estos señalamientos que hacen ahí, le damos al comandante fulano y le damos a Mengano, tuvieran alguna repercusión, pero no tienen ninguna. ¿Hemos visto a alguno de estos que señalan detenido? No. Para nada. ¿Siquiera sujeto a investigación? Es lo Nada. que señalabas de la impunidad. Finalmente, Entonces- aquí tuvimos el ataque a la vicefiscalía y es la hora que no se cuenta con algún detenido. Eso marca un nivel de impunidad pues, muy grave, porque se atacó una sede que tiene bajo su resguardo armas. Se atacó No fue al- la casa, no fue una paletería, una No, farmacia. el significado. Se atacó al Estado, que Así es lo es. más grave. Y no hay un ustedes- solo detenido. Sí. Y eso El para, Estado mexicano, sí. para quien habita Cancún, que quiera hacerse el valiente denunciante y con la cultura de la denuncia y de enfrentar, si ya sabe que el crimen organizado va y ataca a la vicefiscalía, que espera que no ataquen su domicilio. Claro, o su Entonces, negocio. Eso también da ¿A un quién margen de recurres? Si te pensamiento. extorsionan, ¿a quién recurres para denunciar? Esta- Eres presa de la sí. extorsión, tienes que cumplir. Sí, Sí, hace unos días estuvo lo de la disculpa pública que le ofrece la fiscalía a este muchacho cacique. hoy se Hoy dio fue. a la 1 de la tarde. Ah, bueno, sí es que Hoy se Sí, dio hoy ya se la lleva una a de la cabo. tarde. Sí, pero es que Derechos humanos. la transmisión es transmisión posterior. es- Por eso estoy hablando de hace unos días. que por no la- es en Bien, bien, bien. por la transmisión transmisión. directa. Tiene lugar esta situación en la que, pues por una parte, el señalamiento de tanto de cacique como de su señora madre, a quien conozco personalmente, estuvo en las instalaciones de la televisora en 2 ocasiones, explicándome todo el caso de su hijo hace ya algunos años, un par de años. Dicen, pues, ni siquiera vino el fiscal a dar la cara. Me parece que también viene la evasión de la responsabilidad. La fiscalía es eso, es la fiscalía, no es la fiscalía de fulano de tal, ¿verdad? Por lo tanto, el rostro es de la institución, no necesariamente del doctor Pech, ¿verdad? Claro. Entonces dirían, bueno, usted no vaya, doctor, porque pues usted ni fue el otro, ¿no? Entonces, pues que respondan los otros, usted mande aquí a la vicefiscal, y eso no se vale. Porque es una institución cuya cabeza pues, debe responder. Ahora, qué a gusto decir, bueno, usted disculpe, ¿y los años perdidos? ¿Y la Todavía mala falta fama? avanzar en ese terreno, ¿no? ¿Y todo lo que hay? ¿Qué? No, ¿Lo dejan? El daño pero tendrían que psicológico. hacer No hay daños Al que entorno familiar. la ley habla de los daños que tardan en sanar 15 días, más de 15 sí. días, ¿no? Lesiones, sí. Pues, lesiones, bueno, aquí son de por vida. Sí, De son por vida, secuelas. fue, claro, la sordera, un ojo que No, le habían lastimado. sí, eso es- Yo recuerdo en aquel tiempo cuando hablé con la mamá, cómo estaba, el apodo del diablo, porque el diablo también le apodaban, o le apodan al señor que
que acompaña al que fue director de la policía que está en Cozumel, al que metieron a la cárcel en Nayarit. Rocha. A Rocha, que le apodan el diablo. Y bueno, pues hay razón, está Federico, está feo. Entonces, pues si se te aparece en la noche, sí se te apareció el diablo. Ahí sí no me queda duda. Me cae muy bien, además es un señor muy simpático. ¿Rocha o el...? No, el diablo. El diablo, el verdadero diablo. Pues hay como 5 diablos. Cada vez que el diablo, y ahora ¿cuál diablo es este? Bueno, al menos a algún diablo le pidieron disculpas, ¿no? Pues a ver si no es el Pero que se yo les creo que a aparece. Yo creo que no la le han mejor pedido disculpa disculpas. que pudieron haber dado es decir, mira, Porque no se los han ordenado. te hicieron esto, pero y aquí están todos estos que están llenos ahorita al bote. Todos los que cometieron los agravios en tu contra, los Todos que Y trabajan como ahí. dice Mauricio, Ahí están, es la sigue manera impune, más, sigue impune eso. correcta. Correcta disculpa. Sigue impune. Así que no fue, ¿No es quién? dice la ley, ¿no? ¿Y quién fue? Mira, No se ha detenido, o sea, sigue impune. Fue producto de Si aquella la- balacera, ¿no? si la de fiscalía un tendría incendio que y darle todo. la- Balacera. Incendio, ¿no? Mira, si la fiscalía Balacera. Fue de la Sirenita. Sirenita. De la Sirenita. Fue una balacera. La cantina, sí. la Sirenita, Unos que llegaron a crímenes ahí. matar Sí. ahí. Fue cuando estaban Mataron a 6 o unos 7. taxistas. Luego dijeron que era jefe de una banda de narcotraficantes. Sí, Todo eso se cayó, resultó falso. ¿Y quién fue? Y pasa lo mismo ¿No? con el asesinato de una niña, agarraron a Aníbal, a un albañil de Chetumal. Chetumal, lo enjuiciaron, cuando vienen las pruebas del ADN, él no era, no. Entonces, No hubo hasta manifestaciones en la calle. igual, y qué disculpa pública le dieron a ese pobre hombre también. ¿Y quién fue? ¿Y quién fue el que asesinó a la niña? Claro. O sea, sí, es la impunidad reinando. O el regidor de Chetumal. Y lo mismo, que habría que mataron. hacer una cola así enorme de gente a la que le tendría que pedir disculpas, ¿no? Formándonos, yo creo, todos los quintanarroenses, porque nos deben una disculpa a todos, de alguna manera. Sí, porque los agravios son porque a diferentes el- sectores, en sí. diferentes lugares. Es a Es la un agravio. son diferentes El niveles hecho de que nos haga socioeconómicos. sentir inseguros, el hecho de que nos haga sentir desconfiados, de que no tengamos la certidumbre de que la autoridad nos va a resolver un pequeño robo, el robo de un tanque de gas, el robo de tu casa, porque eso es general, a nadie le resuelven absolutamente nada. Y cuando agarran a un asesino, cuando agarran a alguien, a un presunto, vamos a decir, resulta que no es, pasa como este caso, ¿no? Si te pones a ver cada caso, pues vas a sacar un montón de gente de la cárcel. No, y si agarras un ladronzuelo, le cargan Le cargas todo, todo, ¿eh? todo. Los últimos 50 robos. La resolución de varias carpetas extraviadas. Así es. Nos vamos al corte. Muy bien. Estado de los estados. Quintana Roo vive. Más y mejores oportunidades para todas las familias isleñas con el Plan Municipal de Desarrollo, resultado del trabajo entre sociedad y gobierno. Con este instrumento rector, el Ayuntamiento de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, se compromete con una Isla Mujeres con buen gobierno, firme, responsable y ordenado con el medio ambiente, con bienestar económico y con calidad de vida. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Guillermo Lan, qué gusto que estés aquí en esta mesa con nosotros. Bienvenido, coordinador en el municipio allá de Puerto Morelos del periódico Quequi. Tu micrófono, porque si no, no te oyen. Gracias por la invitación y con mucho gusto acudo.
Gracias. Pues habría que ver, del número que han sacado de periodistas asesinados, 127 durante una década, ¿a cuántos han ligado con el narco? A bastantes, casi el 60%. Pero de todos ellos, solo recuerdo que esté tras las rejas, si es que todavía está, uno que fue o que se le señaló como el autor del asesinato del corresponsal de Televisa en Guerrero, en Acapulco. Fuera de ese, yo no recuerdo que hubiesen, bueno, más antes fue el de Buen Día, pero ¿cuántas interrogantes en torno a ese crimen? ¿Todas? ¿Todas? Yo recordaría uno más de un colega de Tabasco, se apellidaba Rincón, que tras de su desaparición y que pues, realmente pasaron los meses y los años y él nunca apareció, a él sí lo habían ligado con el crimen organizado. Es que resulta muy sencillo. Te digo que después de la pérdida, del dolor de la pérdida, todavía tienes que aguantar que te difamen. La sospecha. La sospecha, porque investigaciones no hay. Ninguna. Creo que la ciudad que resintió más el ataque de la delincuencia organizada hacia los periodistas fue Ciudad Juárez. En el 2009 se vivió una etapa realmente infernal en Ciudad Juárez, al grado que fue catalogada como la ciudad más insegura del mundo. El Diario de Juárez sufrió atentados, mataron a un reportero policíaco y empezaron a atentar contra los distribuidores del periódico a tal grado que en un editorial del periódico se dijo, ¿qué quieren que hagamos? Díganos qué quieren. Díganos qué quieren. Así, ¿verdad? ¿Sí recuerdas? Así es, díganos qué quieren. Así le dijo el periódico a los narcos. Díganos qué quieren. ¿Qué quieren que no publiquemos respecto a ustedes? ¿Qué? A ese grado. Bueno, hay un grado todavía un poquito más arriba. Aquella reunión de editores en el norte del país para acordar no volver a tocar los temas ni de narcotráfico ni ligados a ninguna banda de criminales, porque bueno, ya los asesinatos de sus corresponsales y de sus jefes de redacción y tal ya eran permanentes, ¿no? Y uno se pregunta, ¿en qué momento no hemos también buscado el equilibrio ya en el ejercicio de nuestra profesión, en el señalamiento de aquellos cuyos actos delictivos pues conllevan un peligro, ¿no? Pueden morir en un enfrentamiento, los pueden agarrar y meter a la cárcel, se pueden hacer muchas cosas. Y con la misma rudeza no tratamos a los otros delincuentes, a los que están detrás de los escritorios, pues tomando el dinero ajeno, haciéndose de propiedades también de manera ilícita, cobrando comisiones, abusando del poder, etcétera, 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 sin que tenga ningún peligro. Es que no se sabe dónde confluyen estas dos delincuencias, la de cuello blanco y la organizada. No, es que la de cuello blanco está muy bien organizada. Sí, pero las dos confluyen. Bueno, las dos delincuencias organizadas, uno con cuello blanco y la otra con botas. Y confluyen las dos. Tienen vínculos muy estrechos, solo que con funciones diferentes. Pues es que en el caso de la delincuencia organizada de cuello blanco, ellos reciben por dos vías, fíjate, esa es la otra, ¿no? El mafioso común, pues nomás lo que pepena de su venta, de sus estupefacientes o de sus robos o de lo que ustedes quieran. Pero la otra tiene la cuota de esos, más la del erario, más la de las comisiones, más la de los negocios. Oye. Pero fíjate que también viene ocurriendo en el país, en algunas áreas, vamos a hablar del estado de Michoacán, en donde ya la delincuencia organizada ve el negocio de la política. O sea, ya va y extorsiona, al presidente municipal, por ejemplo, y ¿sabes qué? Tú me tienes que entregar tanto. O ya busca la presidencia municipal porque él dice, pues aquí está, sí están robando, pues aquí hay dinero, nos vamos y lo agarramos. ¿Para qué nos andamos arriesgando, traficando con drogas? Y hay más lana en el sector público. Eso ha venido ocurriendo también incluso con la mafia italiana.
La mafia italiana, que antes era más metida también en el rollo de la protección, ya se metió en los negocios del Estado, en gran medida. Es a donde... ¿Por qué? Porque, pues, al final de cuentas, no es la droga lo que mueve a la gente, no es lo que mueve a la gente es la lana, lo que se gana en la lana, ¿no? Lo mismo en el ambulantaje, en el tráfico de órganos, en el tráfico de blancas. Al final de cuentas es el dinero, y si el Estado tiene mucho dinero, pues dicen, pues ¿para qué andamos en otro lado si aquí la podemos hacer? Y tienen esa capacidad de hacerlo. Y en México, ya algunos estados, te digo, como en el caso de Michoacán, es muy evidente lo que está ocurriendo ya con eso. Lo peor del caso es que en muchas presidencias municipales, sobre todo del centro hacia el norte, se convierten en administradores de los narcos. ¿Por qué? Porque muchos llegan precisamente porque ellos los ponen, ¿no? Eso es lo peor del Michoacán caso. hemos visto que candidatos a propuestas de los grupos delincuenciales Gobernador. y los hacen ganar. El caso Abarca, por ejemplo. El caso Abarca, en Varios fin. casos con nombre, ¿no? No, Bueno, Claro. ahorita que viene el caso del proceso, procurador de Nayarit, el fiscal de Nayarit, por que ejemplo. apoyó las campañas del Bronco, ahorita está apoyando las campañas de 2 candidatos independientes en Nayarit. Fíjate que Ese caso está pegándole, les va a pegar a muchos, ¿eh? Tamaulipas. Yo como siempre digo, sigan el flujo del dinero. El dinero de Nayarit, primero con Femar Reynoso, luego con... no, ahora, Reynoso Femate era de Aguascalientes. Perdón, el anterior gobernador de Abascal, del anterior, que era el sexenio del 2009, Emilio estas González. personas llegan en el 2012, llevaba pocos años procurador. Ese estado había sido el punto donde estaban las familias de los hermanos Beltrán Leiva, la mamá del Chapo. Sí. Se hizo un estado neutral donde no se atacaban los grupos. A raíz de que llegue este procurador, se les empieza a combatir a los sinaloenses, el cártel Nueva Generación, el cártel de Jalisco. Bueno, ahí secuestran al hijo del Chapo hace Sí, meses. en este momento. Es donde también ocurrió en la Riviera Nayarit, el helicóptero que le llaman, artillado. sí. Entonces, Bueno, pero te voy a Nayarit decir, como estoy más vieja que tú, te voy a decir otro antecedente. se puso muy fuerte el asunto. En esa entidad, cuando Ismael Orozco Loreto era delegado del PRI, ahí Ismael Orozco, de los sobrinos de García Paniagua, era el delegado en Nayarit. Recuerdo que estábamos cenando y me dice, tenemos un grave conflicto para la selección de candidatos. No hay un municipio en Nayarit, en donde la gente a la que podríamos invitar a participar no tenga nexos con el narcotráfico. ¿Cómo está eso? O tienen al tío de la tiendita, o es hermano del de la tiendita, o su papá es el de la tiendita, o tienen, sí, están ligados todos. Y en alguna forma. Ahí no hay forma de que nos libremos de no elegir a alguien ligado al narcotráfico. Todo el Estado, te estoy hablando de 1986. Sí, por eso tengo como antecedente de lo que tú estás mencionando, de qué punto clave ha sido Nayarit para estos grupos. Está en la misma situación. Ahorita viene, te digo, estos procesos. El Estado de México, a donde, bueno, pues ahí está el penal y el gran municipio al lado donde viven cómodamente y muy seguras las familias de quienes están internos en el altiplano. Está Nayarit con todas estas circunstancias y Coahuila, a donde, bueno, pues ahí está Humberto Moreira y el asesinato de su hijo, tampoco aclarado jamás, y señalado por pues la incursión del joven, supuestamente, ¿verdad? La incursión del joven en estas actividades ligadas al narco. Sí, y yo me pregunto, ¿en dónde creen ustedes que esté el mayor peligro? ¿En la denuncia de las operaciones o en las afectaciones a sus negocios y a su dinero? ¿En dónde hubo? Las afectaciones a sus negocios y su dinero. Es lo que no se ha hecho. Lo que ha faltado ha sido el atacar la estructura financiera de estos grupos. Pero esto deriva de que se tiene que dar una reforma al Poder Judicial, que es la que no se ha hecho. Se han hecho reformas del lado del Ejecutivo, las reformas estructurales, pero la gran reforma al Poder Judicial es la que le deben a México. Y si no se hace esa gran reforma,
Yo la otra vez, hace 2 días, estaba en un debate de redes sociales sobre la pena de muerte. Muchos por la cercanía en algún hecho catastrófico de secuestro y muerte de sus parientes y demás, estaban a favor, otros no. Pero les ponía la pregunta, ¿ustedes confían en los jueces que van a impartir la pena de muerte? Los van a terminar matando ustedes. Porque aquí, ¿quién puede decir sí o no? Estando tan corrompido y con tanta impunidad el Poder Judicial mexicano. Y no solo el federal, sino los estatales. Los procuradores, perdón que lo voy a decir, los procuradores los ponen los gobernadores para cuidarle las espaldas. No es para procurarle la justicia al pueblo. Es para procurarse la justicia, que todo lo que hacen está legal, para cuando se vayan no los pepenen. ¿Estás haciendo alusión a algún caso local o algo así? No, estoy haciendo un caso latinoamericano, Centroamérica para abajo. De México no. Es curioso, fíjate que otros países que determinan, por ejemplo, cortarle la mano a los ladrones para que pasen la vergüenza pública de que solamente al verlos ya sabes que ahí va caminando un ladrón. Y no lo ponen en duda. Aquí, bueno, pues volvemos al caso del cacique y de cuántos más. ¿De cuántos más? Y de determinaciones que, como la del juez que acaba de ser también destituido. Suspendido. Ajá, suspendido porque, bueno, pues como no se pudo comprobar que el muchacho buscaba el placer sexual, y como la muchacha tuvo tiempo de irse al asiento de adelante, pero aquí, una de las que se tenía como fiscales para delitos cometidos contra mujeres, le hicimos una mesa con algunas señoras que pues hicieron sus declaraciones de espaldas por cuestiones obvias. Claro. Y una de ellas dijo, pero ¿cómo puedo confiar si fui a hacer la denuncia de una violación? Y la señora que está aquí me pidió testigos, me violaron en un camión de pasajeros. Dijo, bueno, ¿y los testigos? Digo, entonces seguramente pensa... Sí, había que repartir boletos. Asistencia del espectáculo. ¿Qué es eso? Entonces todavía volteo y le digo, oye, ¿fuiste capaz de eso? Bueno, es que hay algunos protocolos que tenemos que seguir. Oye, ¿qué es eso? Hay métodos científicos para comprobarlo. Pero así actúan, como tú dices. Sí, volvemos hay otro tema. Está bien todo esto, Poder Judicial, Procuraduría, esto. No digo la raíz, las policías municipales y estatales. También es como si no existieran. Como si no existieran realmente, ¿eh? O sea, creo que estorban más que ayudan. Que no existieran ¿para quién? Para la ciudad. Para el ciudadano. Para el ciudadano. Sí obedecen a otros intereses. Eso se sabe también. No, y existen en las nóminas. Es que mira, para mí el principal responsable de resguardar la seguridad pública, pues es la primer policía, que es la policía municipal. Es la preventiva, la que debía de vigilar. La fiscalía es responsable de resolver y sancionar debidamente los delitos que le llegan. No, es de investigar. La fiscalía investigar y el juez es el que sanciona. Y consignar el expediente debidamente para que el juez debidamente. pueda... Así es. Esa es la palabra. Sí, para que el juez... Y es lo que falta. Entonces el problema de seguridad, de inseguridad, lo tenemos que primero analizar a la policía municipal, que es la preventiva. Claro, porque ya vimos en Playa del Carmen que se manifiestan los policías por los bajos salarios. Así es. ¿Sabes cuánto gana un policía estatal con el aumento del 40% que les dieron? 11,000 pesos mensuales, sin contar los descuentos. Eso es el salario nominal. A la quincena son 5,500 pesos. Menos los descuentos. Reciben 4,000 pesos, 4,200 pesos a la quincena. Un sueldo infame, vergonzoso. ¿Cómo van a salir a dar la vida, a enfrentarse? Y eso con el aumento. ¿Cuánto ganaban antes? Pero el problema no es el salario. El problema es que no es gente profesionalmente capacitada para ejercer. Pero ¿qué gente capacitada va a ir a trabajar por 3,000 pesos a la quincena? Por eso va cualquiera y se mete de policía. Pero esta es una responsabilidad de la autoridad, del Estado, el que debe formar policías profesionalmente y pagarles bien. No nomás es pagarles bien, porque no resuelves el problema
pagando bien nada más al policía, porque el policía gana una lana y pues, se gana otra, porque no tiene ni ética, no tiene ninguna formación, ningún compromiso de estar ayudando a la ciudadanía o combatiendo el crimen. Su compromiso es él, porque no tiene ni siquiera una noción a veces de lo que es el ser policía. Bueno, Claro. están unas academias de policía costosísimas por todo el país, en cada entidad hay, y en cada municipio importante hay una academia de policía que ¿para qué sirve? Porque lo que acabas de mencionar, bueno, hay que sacar buenos policías. ¿De dónde? ¿Sabes tú el nivel de deserción escolar actual? Es brutal. Sí. Entonces, ¿de dónde vas a sacar buenos policías o policías preparados? No, los tienes que hacer. Y se supone que para eso tendrían que estar las academias de policía. Pero ni los hacen. Pero ni los hacen, ni funcionan. ¿Y cuánto cuestan? Cuestan un dineral. Y los que están ahora, en efecto, se puede pensar que de nada sirve pagarles más si finalmente su presupuesto ya rebasó cualquier salario que le puedas pagar, porque pues muerden por todos lados. Pero es una cadena. El superior también, si no quieres estar en la esquina y quieres una moto, te cuesta tanto. Si lo que quieres es andar en patrulla, te cuesta tanto. Hace unos días allá en México tuvimos a la candidata de Morena al gobierno del Distrito Federal, del Estado de México, a Delfina Gómez. Y mencionaba que siendo presidenta municipal de Texcoco, le dejaron 5 patrullas, 2 de ellas inservibles. Tenía solamente 3 patrullas para vigilar directamente el municipio. Pero el anterior alcalde rentaba 80. Las cuales... ¿Dónde oímos eso? ¿Dónde oímos eso? Bueno, me hizo recordar precisamente la versión benitojuarense de este espectáculo. Dice, bueno, no se podía, realmente era demasiado el dinero tirado, porque además pues resulta que era más la vigilancia de la arrendadora que las instrucciones. No pueden entrar a tal zona, no pueden entrar a donde no está esto, porque se los impedía la arrendadora. Decidió convencer al cabildo de que se bajaran el sueldo, y en 4 meses compró 50 patrullas compraditas, paz. Entonces ahí tienes las intenciones cuando se quieren, ¿no? Cuando realmente deseas hacer algo. Aquí que ni la municipal, nada. Sí, ahora que hemos estado por Rancho Viejo y allá donde están, no ves pasar una patrulla, un policía, pero ni por equivocación. Es bien como lo dices del ejercicio presupuestario. Se arma desde los meses de septiembre para presupuestar el gasto de enero a diciembre del siguiente ejercicio fiscal. Pero si desde el espíritu de formación de ese presupuesto no viene lo que tú consideras ahorita en la adquisición de las patrullas, en el avituallamiento de las mismas, el combustible, considerando los que sube y baja, si desde ahí no se presupuesta correctamente, en el ejercicio vienen todas las fallas. Y después, cuando vienen los casos de investigación de delitos, los agentes le piden a las víctimas que les cooperen para su gasolina para ir a investigar los casos. Ah, sí. Entonces, estamos en el círculo vicioso de que el victimado tiene que entrarle con su cuerno para obtener justicia. Ahora, perdón que lo interrumpí. Una pregunta, ustedes que están más metidos ahí en el ámbito de la acción reporteril en la policía y todo. Esta estrategia de andar con las patrullas, con las torretas encendidas, ¿no es más para estar alertando a los delincuentes que para cuidar a los ciudadanos? Sí, sí. Yo no lo he visto en otro país, o sea, en otros, solo aquí en México, ¿no? Claro. Andan las torretas, el ladrón ve a la policía, ya que pasa, pues ya me meto, ¿no? Ya vi que pasa. Esto nació hace rato, de la orden a los policías de no guardarse, de no esconderse, porque ocurría que se pegaban en un ladito con todo apagado, pasabas tú a 60 por hora en un paso de 40 y te caían a multarte, porque ya las policías, ya no solo es la de tránsito la que te puede multar, también es la preventiva. Pero hay cosas raras, mira, en mayo... Y vamos a estrenar policía dentro de poco, ¿eh? ¿Sí? Sí, claro. Ambiental. Ajá, van a andar, a ver si traes tu calcomanía de la verificación de tu automóvil. Sí. El año pasado, en mayo, me buscó un señor de ahí. ¿Sean recaudatorios? No hay problema. O sea, los ciudadanos somos los presuntos delincuentes. Así es. Sí. Como todo. Me buscó un señor de Ucum, de ahí,
Y me dijo, oiga, hágame un favor, yo quiero ser policía rural. Se había acabado de formar la policía rural. Y él quería entrar. Porque le está yendo muy bien del a tamaño. mi vecino. Sí, del tamaño alto, corpulento, joven, pero no tenía la preparatoria. Y le pidieron la preparatoria para ser policía rural. ¿Estás seguro? Y entonces le daban una alternativa de ir a estudiarla allí 3 meses, en 3 meses obtener su bachillerato y entonces validarle que entrara de policía. Le dije, bueno, voy a ver cuántos. Ya regresó, me dijo. Es otro problema porque cuesta 1,800 pesos el curso. Y es un curso validado por la CEP. El Ceneval, el Centro Nacional de Evaluación. Sí. Pero ahora, si el policía rural está solicitando preparatoria, pues me imagino que para el de la ciudad están pidiendo licenciatura. Bueno, para la ¿verdad? Gendarmería y para la Policía Federal sí pidieron, incluso estudios universitarios. Así es, terminados. licenciaturas terminadas. Debe ir el salario acorde que también, ¿no? el salario debe ser de acuerdo a ese esfuerzo o a esa situación. Pero luego vas a la escuela de policía y resulta que la escuela de policía no funciona porque no tiene presupuesto. Y empiezas a ver que los policías de Cantulquín o de Carrillo Puerto no se están siendo preparados ni físicamente, o sea, si tratan de alcanzar a un ladrón ahí en 3 pasos, se cansan, no llegan, limitados en cuestión física, limitados en patrullas porque las tienen para otras cosas de consignación, las motos están en otras tareas. Y todo menos seguridad. Y lo que vimos ahora que estuvimos en la región 102 y 101. Tu amiga la Ricalde que le dice siento miedo. Esas regiones vimos pasar cada minuto cuando menos un autobús. Y hablaba yo con tus camarógrafos antes de que llegaras y decían, bueno, es que en cada autobús van 4 personas, 6 personas, 8 personas y ahí viene el Turicún, y ahí viene el autocar, y ahí viene la combi. A las 11 del día vienen estorbando la vialidad, tránsito no se fija, no están generando una buena vialidad y están estorbando, pero ni una patrulla. No, patrullas no hay ninguna. Nada. Vámonos al corte, ahorita regresamos. Estado de los estados. Más y mejores oportunidades para todas las familias isleñas con el Plan Municipal de Desarrollo, resultado del trabajo entre sociedad y gobierno. Con este instrumento rector, el Ayuntamiento de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, se compromete con una Isla Mujeres con buen gobierno, firme, responsable y ordenado con el medio ambiente, con bienestar económico y con calidad de vida. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. El asunto de tener confianza o no en las autoridades, de las acciones de la mafia y que si se inicia con la policía, que tal y tal, pues es un círculo vicioso ya. ¿Dónde lo rompes? ¿Qué pasa, por ejemplo, ahí en tu zona? Bueno, comentamos ahorita fuera del aire que en el caso específico de Puerto Morelos, por ejemplo, sí es cierto, es un municipio nuevo. Se está empezando también a formar la corporación policíaca porque ni siquiera es una corporación, valga la redundancia, formal, están en ese proceso. Por lo mismo están pidiendo policías prestados a Benito Juárez, a la policía Benito Juárez. Se habla extraoficialmente que entre lo que son policías preventivos y policías de tránsito no rebasan los 40, ¿no? Para cuidar lo que es la cabecera municipal, incluyendo la subdelegación de Central Vallarta y lo que es la delegación de Leona Vicario. Realmente no
Y yo que ando diario por las calles, no se ve esa presencia. Bueno, y si tomamos en cuenta 40, que trabajan que 48 por 24, 24 por 24, o sea, nunca vas a tener 40, siempre vas a tener entre 12, 14, claro, porque hay otros que están de vacaciones, hay otro que se enfermó, hay otro que pidió permiso, entonces nunca vas a tener 40, o sea, decir 40 es un total, pero en las calles... Y cuando se ve más o menos la presencia policíaca, es de lo que comentamos ahorita, Hugo, ¿no? Precisamente van en caravana a determinadas horas haciendo, no, pues aquí estamos, ¿no? Lluvia de estrellas. La clásica lluvia de estrellas, inhibiendo el delito, pero realmente, No, pues, no, inhiben, así no lo ¿cuál es la finalidad de hacer eso, no? Es No para se que está se inhibiendo el delito. Yo acabo de hacer un recorrido, bueno, fui a la comunidad de mis papás, allá fui a visitarlos. Es la zona esta donde aterrizó, acaba de agarrar una avioneta, ¿no? una avioneta. Una ahí. avioneta ahí que... Es una zona que habitualmente aterrizan ahí avionetas. De hecho, ahí se agarró a una vez a... Es zona turística, ¿por qué aterrizan tantas avionetas? Pues es que ahí van a ver cómo está el ambiente. Bajan a saludar. Ahí se agarró Pero hace años. la cuestión es que van a ver cómo está el ambiente, pero como había un avión en la flota de presidencia que era carguero. Entonces, de repente, cuando una caja de zapatos, decíamos también, donde iba el presidente iba con muchos invitados y luego le sobraban y entonces agarraban el de prensa y entonces nos tocaba ese avión. Entonces ibas, pues no son hamacas, son pues unos colguijos que te agarras aquí sin ándale, en ese íbamos. Y estas avionetas son de gente muy acostumbrada a volar así, no tienen asientos. Es que ya es turismo de aventura. Así es, vas ahí, si aterriza mal, pues todas las nachas ya te las dejaste barradas en la pista. Es una zona ya aprobada de que, pues es una zona donde aterrizan este tipo de aeronaves que traen un polvo blanco de repente, ¿no? Traen talco. Sí. Ahí agarraron también a la hija de Doneto Fonseca, a Enedina Fonseca, hace como 20 años, igual, aterrizó y la agarraron. Es una zona, pues que debe estar en el ojo de la autoridad, ¿no? Y tú vas y no encuentras a nadie. Es más, ya incluso la caseta de policía que había allí en Altos de Sevilla, que era en el pueblo, ya... O sea, ya, entonces ahí pues cualquiera puede asesinar a cualquiera, puede asaltar a cualquiera y no hay una autoridad que te... Vuelvo a lo mismo auxiliar, que ya dije en varios programas. Hoy a la 1:30 de la mañana pasé Tulum, pasé Playa, pasé Cancún, llegué aquí a las 2:30 de la mañana, nadie en los filtros. ¿Ibas por tus cuotas? No. Nadie. Por la cota. Por la cota, las cotas, como decían los de la crota. No hay filtros, pues por eso es hora. Es que es por terrible. las cotas. Es terrible. Sí. Es una zona de alto riesgo, Claro. de tránsito de muchas cosas, de armas, de secuestro, de droga. Todo pasa. Todo pasa. Y nadie para. Y pasa también el tiempo, Lilia. Y nos tenemos que ir, ¿verdad? Sí, hombre. Bueno, nos tenemos que ir lamentando muchísimo que se estén llevando a cabo estos crímenes en contra de los periodistas. Es claro que la inseguridad ciudadana es muy... ha alcanzado grados muy altos. Pero, ¿por qué en el caso de nuestros compañeros, de nosotros mismos? De alguna manera, cada uno representa la voz de muchos, de cientos, tal vez de miles. Hay quienes por el medio de comunicación en el que trabajan, pues lo son de millones. Y siempre habrá puntos de coincidencia con la ciudadanía, por eso digo yo que representas la voz, intereses diferentes, etc. Entonces me parece que matar a un periodista es acabar también con la esperanza de muchos, de verse escuchados, de ver reflejadas sus ideas, sus inconformidades. Y bueno, es un poco con el mismo rechazo que lo hacemos con los sacerdotes, por ejemplo, porque vas matando esos grados de fe, de espiritualidad que deben existir también en los seres humanos. ¿Y cuánto desearíamos que estas cosas no ocurrieran en el país? Por fortuna, en Quintana Roo todavía estamos exentos de una situación de esa naturaleza. Habría que preguntarle y a las autoridades, ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Frente
a las acciones que vemos registradas hoy en día de la mafia. Adelante. Creo que no estamos muy lejanos a ese escenario, ¿no? Por todo lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo. Creo que podríamos estar a la vuelta de la esquina. Sí, porque es obvio que hay una guerra. Ya estamos en una situación de guerra entre las bandas del crimen organizado y obviamente pues es ahí cuando te toca y cuando está en riesgo la profesión del periodista, porque pues, tienes la obligación de informar, de estar atento a ese tipo de eventos para darlos a conocer. Como lo es también ya hablábamos en un principio también para las profesiones como la de los doctores, como la de los abogados, porque pues si vives en un estado de guerra, pues en cualquier momento te toca. Ahora, a mí no me asusta como periodista, fíjate, yo no tengo miedo como periodista de que vaya a ocurrirme algo, tengo miedo como ciudadano normal, porque la impunidad es la principal promotora de los delitos, ¿no? Y mientras siga habiendo impunidad, pues se van a seguir cometiendo todos estamos por en doquier peligro. Y todos estamos en peligro. Mauricio, ya nos vamos. Ven, como brevemente, pues como periodista yo participo de mi experiencia. Yo creo que los protocolos de seguridad a la hora de ejercer la carrera, como es allegarnos documentación, probanzas, declaraciones, lo más certero posible en nuestras redacciones, eso nos da un blindaje de menos jurídico para ejercer la carrera, porque también somos víctimas de cartas, réplicas y demás del lado, más veces el oficial que de la ciudadanía. Y una forma de prevalecer en el medio es el bajo perfil, es también pues no rotular tus propiedades como prensa, por ejemplo, y entre otras cosas que ya está en cualquier página web, pueden encontrar los protocolos de seguridad, artículo 19, hay otros grupos en los que al ejercer la carrera pueden hacerlo con la tranquilidad de que al menos si pisamos un callo tenemos al menos el poder defendernos legalmente de lo que publicamos. Por favor. Sí, pues yo coincido mucho con el comentario del compañero Mauricio. Efectivamente, estos protocolos de seguridad que empezamos a escucharlos de un tiempo para acá, no un tiempo reciente, prácticamente por la misma seguridad, porque por lo mismo, ¿no? Se llegó a tal grado de que ciertas organizaciones empezaron a promover estos protocolos. Sí, Reporteros Sin Fronteras, artículo 19. Son las dos principales organizaciones que han promovido estos protocolos. Se han movido mucho, más que nada a través de redes sociales. Y bueno, pues yo también coincido con el comentario del compañero Hugo Trejo. No tengo tanto temor de ejercer mi profesión, sino realmente como ciudadano te da más miedo, ¿no? Porque la gama de posibilidades es mucho más amplia, estamos más a la vista, ¿no? Jardín, algo muy breve. Yo creo que ustedes, los informadores, tienen una gran responsabilidad con su público, pero también deben de tener mucho cuidado, porque sí están en una inseguridad tremenda. Jorge González. Pues que tenemos que seguir cumpliendo con nuestro deber, a pesar de todo, y claro, tomar las previsiones debidas, estos protocolos, en fin, pero pues estamos en esto, ¿no? O sea, hay que seguir, no podemos hacer otra cosa más que seguir, evitar ser víctima de un daño colateral, ¿no? Pero todos podemos ser daños colaterales, como dicen. Claro. En fin. Sí, como ciudadanos te agarra hasta una bala perdida, ¿no? Qué bueno que tocaste este interesante tema, que tocamos este interesante tema. Pues sí, interesante y de moda, por desgracia, ¿no? Y con una mayor desgracia que ejecutan a la gente enfrente de sus hijos. Eso también viene a aumentar, ¿verdad? El grave daño que se causa en el entorno de aquel al que se quiere perjudicar de esa manera. Muchas gracias por el favor de su atención. Pase usted un buen fin de semana. ¿Me vas a llevar a desayunar? Sí, y yo voy a pagar además. ¿Sí? Claro. Bueno, a la cantina porque necesito caldo de camarón. Bueno, muy Estamos bien. en Cuaresma. Seguro. En lugar de pancita, caldo de camarón, ¿les parece? Justo y necesario. O un coctelito. También. ¿Verdad? Sí. Ostión y camarón para que recuperen. A ver si recuperamos algo. Sí. De lo perdido hace años. No, Gracias. tampoco.